hubo un incremento en las relaciones virtuales, en esto de conocerse a través de redes, claro, a través de la virtualidad, mucho más. Porque todos estábamos conectados con el teléfono celular. Seguimos haciéndolo por cuestiones laborales, pero en este caso también se aumentó por cuestiones sentimentales. ¿Qué ha pasado con ello? ¿También hubieron algunas rupturas y fueron dolorosas a través de Internet? Se lo preguntamos a Pablo Cardoso Herrera, especialista en tecnología y redes sociales, que ya está en línea con nosotros. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenas tardes. Hola, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto. Bueno, realmente nos sorprende la cantidad de personas que, bueno, después de la cuarentena estricta, cuando las podíamos ver, nos comentaban que habían entablado una relación virtual, y que luego se pudieron conocer personalmente, ¿no? ¿Ha aumentado ese fenómeno con la pandemia? La pandemia lo que vino a hacer fue a exponencialmente crecer el uso de plataformas digitales, sobre todo para interactuar. Creció Facebook, Instagram, WhatsApp en un 40%. TikTok fue la aplicación más descargada en el 2020, llegando casi 1.000 millones de descargas, con 32% de adolescentes que usan TikTok, y por supuesto también las aplicaciones para encuentros románticos, ocasionales, si se quiere decir, pero con el aumento de este uso de plataformas digitales también aumentó la cantidad de denuncias que hubo por ciberacoso, bien, es muy importante eso, acosos reales, ahora que se pueden encontrar las personas, se conocen por las redes sociales y después hay encuentros, también hay aumento de este tipo de denuncias. Y atención también porque hay un aumento del 50%, en 2020 aumentó 50% las estafas románticas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo conozco a alguien por las redes sociales, establezco, es un delincuente por supuesto, establezco alguna relación y este delincuente lo que hace es aprovechar esta confianza que se establece en las redes sociales para contarme alguna historia que necesita dinero. Yo, porque establecí una confianza y quizás una relación afectiva con esta persona, deposito un dinero para ayudarlo, ayudarla, y se queda con esta plata, obviamente robándome. Aumentó un 50% este tipo de estafas durante la pandemia, así que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pablo, y al respecto de este tema, ¿cómo debemos protegernos? ¿Cómo debemos cuidarnos ante estas situaciones? ¿Hay alguna señal de alerta, de alarma que despierta la comunicación con la otra persona que nos permite desconfiar y no caer en esa trampa? Sí, primero y principal, para evitar cualquier inconveniente de estafa y también de peleas con familiares, pareja, amigos, es evitar la sobreexposición de datos personales, es decir, resguardar nuestra privacidad en las redes sociales. Y esto es antes de pandemia y ahora en tiempos de pandemia y ahora con la nueva normalidad aún más todavía, porque se incrementó el uso de tecnología, de plataformas digitales, y tendemos a publicar absolutamente todo, y por ahí relaciones o cosas personales no solamente nuestras, sino de los seres queridos. Entonces, cuidado con ese tipo de sobreexposición en las redes sociales para evitar problemas, y también cuidado también a quién le enviamos información, si es una persona que recién conocemos durante este tiempo de pandemia, y también plataformas digitales. ¿Qué tener en cuenta? Verificar la identidad de esa persona, intentar hacer un rastreo de otras redes sociales, si me contacta por Instagram, pedirle el Facebook, pedirle el número de teléfono, intentar verificar que realmente la persona que yo estoy hablando del otro lado es quien dice ser, para no tener dolores de cabeza, y por supuesto intentar evitar algún contacto en persona si tenemos alguna duda que esa persona tiene buenas intenciones por las redes sociales, ¿no? Pablo, me imagino que en cuarentena estricta, donde mucha gente estaba muy sola en sus hogares, bueno, la virtualidad hizo que esa soledad fuera compartida, ¿no? ¿Hay alguna estadística, por ejemplo, de cuáles fueron las edades de esas relaciones amorosas? ¿Eran más de 40, más de 50, más de 30? Bueno, dependiendo de la plataforma digital, recordemos que todo tiene que ver con la plataforma que estamos utilizando.
TikTok, por ejemplo, es una de las plataformas más elegidas para relacionarse con otras personas también, que lo usan los adolescentes. Tenemos Instagram, que tenemos una edad promedio entre 20 y 35 años, y después Facebook o aplicaciones de citas también para mayores de 35. Incluso hubo un aumento muy grande, que eso también es muy interesante para analizar, de los adultos mayores que empezaron a utilizar la tecnología y las redes sociales para la vinculación. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque ahí es donde se establecen las mayores estafas virtuales, sobre todo porque la víctima, que es el abuelo o la abuela, confía en la otra persona, no cree que exista una maldad quizás en el interlocutor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, los más chicos de la familia, en alertar a los abuelos de la casa para que no brinden más información de la que deberían. Pablo, una última consulta. ¿Qué deben hacer los padres en este sentido, especialmente con los adolescentes? Bien, involucrarse y mucho diálogo. Yo no soy de las personas que dice que hay que cortar el uso de la tecnología, porque de alguna forma los más chicos, los más grandes van a encontrar la vuelta, sino que hay que charlarlo. Bien, que la ciberseguridad, que estar protegidos en las plataformas digitales sea un tema que lo hablemos en el almuerzo, lo hablemos en la cena, que sea algo cotidiano para que realmente entre todos, en familia, que el más chico no se sienta inhibido para hablar de este tipo de temas con los más grandes, y los más grandes que conozcan qué tipo de herramienta usan los más chicos, que conozcan un poquito de cómo funciona TikTok, cómo funciona algún juego online donde hablan con desconocidos, y así entre todos podemos cuidarnos un poquito más en las plataformas digitales. Claro, porque estamos muy conectados, pero no tan comunicados. Pablo, muchísimas gracias por este contacto con Telefe Noticias. Fuerte abrazo. Un gran abrazo.